Estoy teniendo un poco de problemas con mi garganta, no me ha dejado en paz en toda la semana. Pero pues vamos a tratar y vamos a predicar. Bueno, vamos a enseñar lo que se tenga que escuchar. Bueno, y antes que nada le doy gracias al pastor por darme otra vez la confianza de estar aquí enseñando. Yo creo que, perdón, yo creo que yo no soy digno ni siquiera de estar aquí atrás de este púlpito. El apóstol Pablo decía que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, decía, y de cuales yo soy el primero. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 15, versículos del 11. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Un pasaje bien conocido, yo creo que alguna vez usted lo ha leído, lo ha pasado. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Bueno, si nos ponemos en pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer alternadamente. Yo voy a empezar con el 11, ustedes el 12, y así sucesivamente nos vamos y nos unimos en el 32. Yo voy a empezar primero. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Calzaron sus pies. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Perdón. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dijo, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Todos juntos, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo de la enseñanza. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios que está en el cielo, gracias por este día, Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, gracias por este día, el día del Señor, gracias porque has dispuesto a mis hermanos un corazón de estar aquí escuchando la palabra de Dios, Señor, cada que abrimos la palabra de Dios hay una verdad tan hermosa que tú nos has enseñado siempre, día con día. Pedimos bendigas este tiempo, Señor, bendiga a los hermanos, a los que están enseñando, a los niños, con los jóvenes, Señor, a las hermanas en la cuna, Señor. También pedimos por nuestro pastor, Señor, que tú le cuides, que tú le guardes, que siga adelante, Señor, con nosotros, Señor, para enseñarnos. Señor, todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermano.
Bueno, una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado la palabra de Dios es a pedir perdón, a perdonar. El perdón es algo esencial, siempre el perdón es algo con el cual cada uno de nosotros batallamos. El perdón es, sin duda, hermanos, perdón, es una de las enseñanzas más importantes que nos habla acerca de la palabra de Dios. El perdón podemos definirlo como la misericordia que tuvo Dios con cada uno de nosotros. Esa misericordia que nosotros no merecíamos, habíamos nosotros sido pecadores, habíamos sido nosotros injuriadores, calumniadores, y en sí podríamos definir una gran cantidad de cosas que no agradan a Dios. Pero por la misericordia de Dios es que nosotros alcanzamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos el perdón de Dios. Y sabes, nosotros clamamos y decimos: Padre, perdóname, Padre, porque he hecho esto, Padre, perdóname, Cristo, límpiame de mis pecados, Cristo, borra mis rebeliones. Y podemos decir una serie de pecados y lo que hicimos y lo que haremos. Y nosotros clamamos y pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Porque la enseñanza del perdón es algo tan esencial, es algo tan fundamental. Yo creo que es una de las doctrinas principales que nos habla acerca de la palabra de Dios. Perdonar. Y entonces, igual a veces nosotros tenemos esa necesidad de pedir perdón a Dios. Y vemos el hijo pródigo cómo está clamando y está aquí en el chiquero de los cerdos y está revolcándose con los cerdos y a veces estamos en el mundo y estamos con cerdos y a veces nos acordamos y decimos: bueno, en la casa de mi padre cuántos jornaleros tienen mucho pan, en la casa de mi padre los jornaleros viven bien y yo estoy aquí revolcándome con la suciedad de los puercos y de los cerdos. Y entonces vemos al hijo pródigo que había hecho cosas desagradables, viene con su padre y le dice: Padre, dame dinero, Padre, yo quiero dinero. Y tal vez a lo mejor el papá de familia le dijo: oye, pero pues no has trabajado, ¿cómo te voy a dar dinero? ¿Cómo tú me estás pidiendo herencia sin que antes te la has ganado? Y el hijo pródigo le dice: a mí no me importa, yo quiero dinero, dame porque yo me quiero ir a gastarme mi dinero allá por otro lado. Y a veces yo me acuerdo cuando era yo, hace apenas unos años, cuando era yo joven, yo me acuerdo que me acercaba yo con mi papá y le decía: oye papá, dame dinero, ¿no? Y se me quedaba viendo, dice: pues trabaja. Y yo le decía: pero pues ya trabajé. Pues, ¿y qué? Dice: tú aún todavía estás estudiando, eres joven, no tienes que estar, ¿para qué quieres el dinero? Y a veces uno se enoja y insiste, dame. Y se enoja con su papá, se enoja con su mamá y hasta, bueno, está bien, el amor que tiene el Padre con cada uno de nosotros que te da el dinero, está bien, vete. Y vemos al hijo pródigo y se va a otra región. A otra región se suponía que era otro país. Y vemos el hijo pródigo cómo vive perdidamente. Perdidamente gasta su dinero, gasta sus fuerzas, gasta su salud, gasta todo lo que su padre le había dado simplemente por ir al mundo. Y de repente lo vemos y nos habla la palabra de Dios en esta parábola, nos está dando la enseñanza a Cristo. Dice que de repente se da cuenta que está haciendo mal, está revolcándose ahí entre la suciedad de los cerdos. Y está bien, y de repente él reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. No está bien lo que yo estoy haciendo. Estoy malgastando mi dinero, estoy malgastando mis fuerzas, estoy malgastando mi cuerpo, este cuerpo que Dios me ha dado, lo estoy echando a la perdición, lo estoy deteriorando. Y dice que se da cuenta de que está haciendo mal y dice, va y se presenta con su padre y le dice: Padre, he pecado, dice. Padre, he pecado. También vemos muchos ejemplos en los cuales en la palabra de Dios nos habla acerca de cómo los grandes hombres, varones en la Biblia están diciendo: he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, Señor. Era necesario que el rey David escribiera el Salmo 25:7.
Y si quieren lo buscamos, Salmo 25:7. Salmos 25:7, vemos a David, había hecho la transgresión. Aquí vemos a David, había pecado contra Dios, había hecho, había primero había hecho actos inmorales con esta mujer Betsabé. Y entonces él recapacita y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. Y a veces muchos de nosotros estamos aquí y estamos allá en el mundo y decimos, estoy haciendo mal, ¿por qué hago esto? No puede ser posible. Y Dios tiene la misericordia de perdonar. Y Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Dice, conforme a tu misericordia. Habíamos leído que el perdón es la misericordia de Dios a la raza humana, dice. Por tu bondad, oh Jehová. Dice, por tu bondad, oh Jehová. Dice, y a veces, y es bueno, hermano, y es excelente que tú te humilles ante Dios, que tú te humilles ante el Señor Jesucristo, y tú te humilles y digas, está bien, hice mal. Perdóname, Señor, perdóname por las cosas que hice mal. Pero hay algo más esencial que nos habla acerca de la palabra de Dios. Dice, no simplemente Dios te perdona, pero nosotros alguna vez también aprendimos a perdonar. Y como punto número 1 tenemos aprende a perdonar. No simplemente nosotros también tenemos esa capacidad de acercarnos a Dios y decirle, Dios, perdóname. Ahora nosotros tenemos la capacidad de que alguien se acerque a ti. Puede ser un tío, puede ser un papá, puede ser una mamá, amigos, familiares, vecinos. Se acerca a ti y se humilla a ti y te diga, perdóname. Y a veces nosotros decimos, no te quiero perdonar, ¿sabes qué? Tú me lastimaste mucho, no quiero perdonarte. Y a veces tú le dices, no, pero tú tienes la culpa, tú fuiste el que me ofendiste, tú fuiste el que me humillaste, tú fuiste el que me golpeaste, tú fuiste el que se robó aquello, tú fuiste el... y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y muchas cosas que a veces nos han pasado a nuestra vida, nos han llegado con nosotros, nos han lastimado, nos han dicho muchas cosas desagradables. Pero la primera enseñanza que Dios nos ha dejado es perdonar. Vemos al Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario con esos clavos en las manos y derramando la sangre y diciendo, Padre, mátalos a todos. No, ¿verdad? Eso no dice la palabra de Dios. Está el Señor Jesucristo clavado, moribundo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Él no se fijó de que aquel lo escupió. Él no se fijó que aquel le arrancó su barba a estirones. Él no se dio cuenta. Él no dijo, tú me humillaste, tú me flagelaste, tú, Judas, me vendiste. Él jamás había dicho eso, jamás. Dice, está en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al igual que nosotros, tal vez hemos sido, nos han lastimado, nos han hecho cosas desagradables, esposo con esposa, hijos con padres, como vemos en el pasaje del hijo pródigo, y decimos, pero es que yo no puedo perdonarle. Fue en tanto lo que tú me lastimaste que no puedo perdonarte. Y nosotros no somos nadie, hermano. Nosotros no tenemos de decir yo no te puedo perdonar. La palabra de Dios nos enseña que dice que de primero tienes que ir con tu hermano a arreglar cuentas, ir y perdonar y después acércate a Dios. Entonces la primera enseñanza que nos ha dejado Cristo es aprende a perdonar. Nosotros tenemos que tener esa sinceridad de perdonar efectivamente y decir, bueno, está bien, te perdono. Pero no simplemente Dios quitó nuestros pecados, pedimos perdón, quitó toda esta cosa, esta maldad que había y la echó al fondo del mar y no se va a acordar jamás de ellos. Pero a veces nosotros perdonamos y nos seguimos acordando. Y decimos,
ay, este sí me lastimó, este como que no lo quiero perdonar, ay, este como que en verdad me hizo cosas desagradables que no lo quiero perdonar. Y entonces la enseñanza que Cristo nos ha dado, nos ha dicho, ¿sabes qué? Perdona, pero perdona de corazón. Perdona de corazón. Tal vez sí nos han calumniado, han dicho chismes de nosotros, han dicho cosas desagradables, pero también otra enseñanza que nos dice la palabra de Dios, que no simplemente dice tú tienes que aprender a perdonar, dice, y otra enseñanza es que de Dios es la venganza. Y sí, tal vez nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y nosotros sabemos que tenemos que perdonar al que nos ha hecho cosas desagradables, igual que Cristo os perdonó. Dice, y más adelante seguimos con la enseñanza, y Cristo no buscó culpables de su muerte, porque Cristo fue tan obediente y se humilló a sí mismo. Veamos en Filipenses 2:8, si pueden buscar en su Biblia Filipenses 2:8, nos está hablando acerca de, dice Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló. Imagínate, dice Dios, estando Dios en su trono, bajó a la tierra y siendo hombre se humilló. Y a veces nosotros no queremos humillarnos, a veces nosotros somos altaneros y diciendo jamás te voy a humillar porque tú no te mereces mi perdón. Y dice Jesucristo se humilló, dice, y haciéndose obediente hasta la muerte. Fue tanta la humillación, fue tanto el perdón para la humanidad que llegó a la cruz, llegó a su muerte. Y no simplemente dice hasta la muerte, sino simplemente lo sella y le dice muerte de cruz, dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte significaba algo espantoso, esa muerte significaba algo para los ladrones más perversos. Eso era humillarse, dice el Señor Jesucristo se humilló tanto así, tanto por amor de nosotros, dice, y a veces nosotros no queremos perdonar. Tenemos que perdonar, hermanos, tenemos que decir, bueno, está bien, te perdono de corazón. Una de las enseñanzas primordiales de la Biblia es perdonar. Yo creo que, bueno, no creo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, sí, está bien. Yo creo que si el mundo, la sociedad en que vivimos, las personas en las cuales a veces nosotros nos envolvemos, o las naciones incluso, si tuvieran esa capacidad de perdonar, muchos conflictos se evitarían. Si decir, bueno, está bien, te perdonamos, está bien, perdonamos y decimos, bueno, si perdonamos, y muchos conflictos entre naciones, muchos conflictos entre hombres, se puede decir perdonar y no simplemente perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestras hermanas. Y hay veces, hermanos, si tú tienes, si tu hermano llega contigo y tu hermana llega contigo y te dice perdónanos, recuerda la enseñanza que Cristo nos ha dejado, recuerda la enseñanza donde dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba clavado en la cruz, dice, y Él perdonó. Y nosotros tenemos que tener también esa enseñanza de decir, está bien, te voy a perdonar porque así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y como punto número 2, es algo también más esencial, algo también bien importante, no nada más simplemente es perdonar, sino algo también más importante que es cada uno de nosotros, es tenemos que ir y pedir perdón. Aprende a pedir perdón. Y vayamos a Lucas en el pasaje que estamos leyendo, Lucas 15. Lucas 15, 21. Dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Dice, tenemos al hijo pródigo, él sabía que había hecho mal, sabía que tal vez a lo mejor hasta él pensaba en un cierto tiempo, decía, es que yo no puedo alcanzar el perdón de mi papá, yo he hecho cosas desagradables, he hecho cosas malas, no puedo. Y llega y se arrepiente y llega otra vez a la casa de su padre y llega y se humilla también y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, Padre, he pecado contra Dios, Padre, he pecado contra ti, perdóname. Vemos esa capacidad del hijo pródigo de llegar con su padre y decir, Padre, perdóname, Padre, perdóname. Y a veces, hermanos, si tú has ofendido a alguien, hermanos, si has ofendido a tu papá o si has ofendido a tu mamá, pues a veces decía el Señor Jesucristo, son duros de servir y a veces somos duros y no tenemos ese corazón sincero de ir y humillarnos y pedirle. Ahora nosotros ir y pedir perdón a la persona que has ofendido, a la persona que has humillado, a la persona que le has hecho cosas desagradables. Si es necesario que vayas y con tu papá, y vayas y con tu mamá, y con tu hermana, y con tu vecino, y digas, perdóname porque yo lo que hice fue desagradable. Y hermano, y a veces si desafortunadamente si te golpea y dice, ya Señor Jesucristo, si te dan en la derecha, pon en la izquierda, pero a veces es necesario que a veces los hombres que no tienen a Cristo reaccionen de esta manera. Pero nosotros tenemos a Cristo y nosotros no podemos reaccionar de esta manera, golpeando a los demás. Y perdóname, hermano, por lo que voy a decir, pero si es necesario que nos den en la mejilla izquierda, tenemos que poner la derecha. Es una enseñanza también bien importante, el perdón, el aprender a pedir perdón. Yo me acuerdo no tiene mucho tiempo, cuando era joven, me acuerdo que allá en mi pueblo había unos jóvenes evangélicos y yo antes era bien burlero, bien escarnecedor y yo me burlaba de ellos y les decía un montón de cosas, les decía aleluyas y les decía esto y les decía aquello y un montón de cosas y ellos no me decían nada. Nada más se me quedaban viendo y me decían, Cristo te ama, Dios te ama. Y a veces el diablo se enoja cuando una persona cristiana no responde de una manera agresiva igual que ellos. El diablo se enoja, él quiere que tú te enojes, dice. El diablo viene y te pone ahí situaciones en las cuales tú como cristiano te dan ganas de enojarte y te dan ganas de agarrarlo, pero no. Y esos amigos me decían, Cristo te ama, Dios te ama. Y yo me enojaba, pero ¿por qué no me dicen algo y nada? Yo me enojaba. Y después de un tiempo, ahora ya es un muy, muy buen amigo conmigo, él sigue firme en las cosas de Dios. Y un día yo me acerqué y le dije, oye, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Sí. ¿Te acuerdas cuando yo te dije esto y esto y esto? Sí. ¿Y te acuerdas cuando yo te dije esto y esto? Dice, sí, yo me acuerdo de todo eso, pero porque yo me acuerdo de todo eso no los voy a agarrar ahorita y te voy a humillar. Dice, jamás, al contrario, dice, yo ya te perdoné. Y entonces yo tuve que aprender y humillarme, decirle, ¿sabes qué? Perdóname por las cosas desagradables que te había yo dicho antes. Y él me perdonó, me dijo, claro que sí, no te preocupes, me perdonó, nos dimos un fuerte abrazo. Ahora es uno de mis excelentes amigos. Y tener esa capacidad de perdonar. Y a veces tenemos nosotros que humillarnos, aunque nosotros tengamos la razón, aunque nosotros tengamos la verdad, aunque nos difamen, pues simplemente tú tienes que ir y acercarte y pedir perdón. Vayamos a Lucas 15, 23, 24. Estamos hablando de la enseñanza, dice, y no simplemente dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice, y comenzaron a regocijarse. Entonces vemos aquí cómo Dios se agrada cuando tú vas y pides perdón. Dios se agrada, aquí supongamos que el padre de familia es Dios
y se agrada de cómo el hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que cada pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, dice, y vemos al padre de familia haciendo fiesta, dice, porque tu hijo era muerto, había sido muerto, había estado en lugares de perdición, en lugares de maldad. Pero Cristo siempre nos da la enseñanza de tenemos que aprender a pedir perdón, aprender a pedir perdón. Y como punto número 3 tenemos: no critiques a los que piden perdón. Lucas 15, 26. Lucas 15, 26 al 29 dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Vemos al hijo mayor viniendo a la casa del padre y ve que hay fiesta. Y dice el 26: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Y a veces, hermanos, somos bien buenos para criticar y decir: ay, aquel de plano que ni perdón de Dios tiene. Y a veces somos bien buenos para juzgar y decir: bueno, él sí, de plano no, ni porque haga esto. Dicen, lo van a perdonar. Pero nosotros no tenemos esa capacidad, porque solamente Dios tiene de perdonar la capacidad. Vemos aquí al hijo mayor enojado y diciendo: mira, tu hijo si ha hecho un montón de cosas bien malas, ¿y cómo lo puedes perdonar, papá? Y llega el padre y le dijo: porque tu hermano era muerto y ha revivido. Imagínate a tal grado de decir que era muerto, o sea, estaba muerto en sus delitos y muerto en sus pecados, y ha revivido, ha creído en la sangre de Jesucristo, se ha arrepentido, ha pedido a Cristo salvación, le ha dicho: perdóname, Padre. Y vemos al hijo mayor diciéndole: pero pues este a lo mejor ni siquiera va a la iglesia los domingos, y a lo mejor ni gana almas. Dice: y yo siempre que estoy contigo, papá, yo siempre estoy aquí. Dice: y ni siquiera me has dado algo. Y le responde algo bien sencillo. Algo fuera, le dice el padre: todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, dice. Y a veces nosotros nos enojamos con personas que a veces no va a alcanzar la misericordia con ellos. Y a veces nos enojamos y dentro de nuestro corazón nos amargamos diciendo: pero pues mira cómo es, ya mero que Dios lo va a perdonar, ¿sí? Y a veces somos bien egoístas y bien malos, y no tenemos esa capacidad de decir: bueno, si esa enseñanza Cristo nos ha dado, nosotros no tenemos que ni siquiera ni juzgar, ni criticar. Al contrario, deberíamos estar felices, deberíamos estar gozosos de decir: pues Dios lo puede perdonar, Dios lo puede perdonar. No simplemente a nosotros, no simplemente nosotros no podemos decir eso, sino simplemente Dios lo puede perdonar. Dice, y a veces también nosotros no tenemos que ser así, como el hijo mayor no tenemos que ser así y decir: aquel hermano, dice, se fue. ¿Y sabes qué hizo el hijo mayor? El hijo mayor fue y le dijo: oye, no hagas esto, oye, no, ¿verdad? El hijo mayor no le dijo eso. Ni siquiera, yo creo que dijo: bueno, pues ya se fue mi hermano, ya se fue, ahora sí me toca todo para mí. Y cuando lo vio, dice, y se enojó en gran manera, dice, porque él fue. Y a veces nosotros no vamos y decimos a las personas que se arrepientan, y a veces vemos que pues desafortunadamente están viviendo perdidamente, y vamos y ganamos almas, y a veces no les decimos: oye, Cristo te ama, Cristo te puede dar perdón.
ya no hagas eso, vive de una manera tranquila, vive de una manera que a Dios le agrade. Dice, vive de una manera en lo cual el Señor Jesucristo pueda perdonar, pueda cobijarte. Dice en los Salmos, cuando Israel había prevaricado, había ido en pos de dioses, dice Jehová, cuántas veces yo quise cubrirte como la gallina, como a sus polluelos. Yo te quise cubrir así, pueblo de Israel, pero siempre te ibas de mis alas, ibas y hacías lo que querías. Así el Señor Jesucristo, Dios nos quiere proteger, pero a veces nosotros vamos y hacemos cosas que no convienen, cosas que no agradan. Dice, pero tenemos la enseñanza de aquí de que el hijo mayor se enojó y él tenía también la responsabilidad, era su hermano, directamente su hermano de carne, y poder ir a decirle, pues ven, acércate, pídele perdón a nuestro papá, él te puede perdonar. Pero él no quería, ni el hijo mayor ni siquiera se acordaba de eso. Dice, y sigamos leyendo en el San Lucas 15, 31 al 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Vemos al hijo pródigo, cómo está dando la enseñanza, la palabra de Dios. Dice, le está sellando al final de esta parábola, dice, tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. A veces los hombres, dice, están muertos en sus delitos. A veces los hombres no quieren aceptar esa vida eterna que Jesucristo nos da a través de su perdón, a través de la sangre del Cordero. Ahora nosotros tenemos esa fiesta, ese regocijo que está diciendo aquí. Está comparando la parábola con Dios y está diciendo, que era muerto, dice, ahora es regocijado, ahora es venido, ahora es traído para acá, nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo. Dios nos ama, Dios nos quiere, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que algún día por nuestros pecados vamos a morir. Pero Jesucristo murió, Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarle. Es un regalo hermoso, es un regalo precioso que no tiene costo. Tú no tienes que estar trabajando, tú no tienes que estar haciendo obras como nos dice la religión tradicional. No, todo es gratis, dice, todo es por gracia. Dicen, simplemente tenemos que hacer lo del hijo pródigo, es humillarnos, acercarnos a Dios, decirle, Dios, he pecado contra ti, solamente contra ti, Dios, he pecado, no he pecado contra nadie más, sino simplemente contra ti. Dios nos dio la salvación gratis, Dios nos dio ese regalo para que nosotros podamos entrar al cielo. Dios nos dio ese regalo para darnos la vida eterna. Simplemente tú la tienes que tomar y tú tienes que decidir y decir, Padre, gracias por esa vida eterna. Padre, gracias porque tal vez yo en mi juventud, como el hijo pródigo dice, tal vez Padre, yo en mi juventud, pues tú hiciste las cosas bien, papá, tú tenías tu hacienda bien acomodada, tú tenías a tus jornaleros, a nosotros nos tenías bien en orden, nos tenías bien educados. Dice, pero a veces nosotros nos descarriamos como ovejas, pero tenemos que llegar y tenemos que acercarnos a Dios y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hermanos, recuerda las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Como punto número 1 tenemos aprende a perdonar. Como punto número 2 tenemos aprende a pedir perdón. Y como punto número 3 dice, no critiques a los que piden perdón, sino simplemente ir, tocar las puertas, rescatar las almas que van rumbo al infierno y decir, esta vida va a pasar, pero las palabras de Jesucristo jamás van a pasar, jamás van a pasar. Bueno, hermanos, espero que esta pequeña enseñanza sea de gran utilidad y vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo de las enseñanzas y la predicación. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios que está en el cielo,
Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das. En verdad que son grandísimas, Señor. Nosotros no somos nadie, no somos nada, Señor. Gracias por tu misericordia que tuviste para perdonarnos. Habíamos estado viviendo perdidamente o viviendo de una manera tal vez que no te agradan a ti. Señor, hemos pecado y hemos hecho cosas malas, Señor, que no convienen. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a regresar como ese pródigo. Ayúdanos a perdonar a los que que nos han humillado. Señor, también ayúdanos a ir, y tal vez hemos lastimado a alguien. Tenemos que ir y pedir perdón, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Por favor, bendice a nuestro pastor. Regrésalo con bien a él, a su esposa, y cuídales a sus hijos también, Señor. Gracias por el pastor que nos has dado. Señor, pedimos que nos sigas bendiciendo, y en este momento, Señor, de la predicación, que sea de una tremenda enseñanza. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.